Día niños. Entonces, en este caso, para matemática financiera, vamos a continuar con lo que serían los recursos. Algunos me enviaron en la actividad objetos tangibles, objetos intangibles. Entonces, aclaro que no es eso. Estamos hablando de recursos. Estamos hablando de matemática financiera. Estamos hablando de los objetos, perdón, estamos hablando de los recursos tangibles, no de los objetos tangibles. Volviendo a aclarar, pues que tangible es lo que se puede tocar, intangible pues es lo que no se puede tocar, ¿cierto? Eso es el concepto básico de lo que sería un recurso tangible y un recurso que no es tangible, ¿cierto? No objetos tangibles. Por ejemplo, en este caso, objetos tangibles que no tienen que ver sería, por ejemplo, un espejo. Un espejo pues no es un recurso tangible, es un objeto tangible. Pues es un objeto que se puede tocar efectivamente, pero no hace parte de los recursos tangibles, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de qué es un recurso, vamos a hablar de qué es tangible, qué es intangible y cómo usar esos recursos. La actividad de hoy se centra en cómo se deben usar y cómo no se deben usar. Entonces, partiendo de los tres conceptos que les estaba mencionando, de lo que es un recurso, de lo que es tangible y lo que es intangible. Entonces, un recurso, comencemos por ahí. Un recurso es, en palabras sencillas, es aquella fuente que me permite obtener algo de ella, ¿cierto? Entonces, ¿cómo les explico de manera sencilla? Un recurso es algo de donde yo puedo estar sacando provecho, ¿cierto? Un recurso es algo donde yo puedo estar sacando constantemente un beneficio. Ojo, que los recursos también son agotables e inagotables. Los recursos agotables son los que se acaban, los inagotables pues los que no se acaban, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema, recursos es algo a lo que yo le puedo sacar provecho, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de financiera, ¿no? Estamos hablando en términos de financiera. Entonces, recurso es algo a lo que yo le puedo sacar provecho. Una y otra vez. Eso es un recurso financiero. Estábamos hablando, niños, entonces de que tangible, lo que se puede tocar, intangible, lo que no se puede tocar. Entonces, teniendo claros esos tres conceptos de lo que es recurso, tangibles e intangibles, vamos a hablar del uso adecuado de los recursos tangibles y el uso adecuado de los recursos intangibles. Por ejemplo, recursos intangibles, comencemos por ese. Hablemos de un seguro de vida, ¿cierto? Un seguro de vida. Entonces, un uso adecuado, ¿cuál es? Un uso adecuado, pues es que si el uso de vida es para una persona mayor, ya un adulto muy señor, con muchos años, y esa persona pues fallece, pues lo más lógico es que el seguro de vida cubra los gastos funerarios, ¿cierto? Lo más seguro es que si el señor no tenía gastos funerarios, pues el uso adecuado conste en que ese dinero se use para cubrir los gastos funerarios, se use para resolver las deudas y los problemas que tuviera el señor antes de fallecer, ¿cierto? Que todo lo relacionado con el señor quede saldado. Pero ¿cuál es el uso inadecuado? El uso inadecuado sería que el seguro de vida se cobrase, pero lo cobrase, digamos, un ejemplo, un hijo, pero no lo usara, pues nadie lo obliga, pero que no lo usara para cubrir los gastos del difunto, sino lo usara para irse de fiesta, para comprar, tomar, beber, para gustos de él que no tienen que ver con el propósito del seguro de vida, que es darle dignidad al Señor, ¿cierto? Otro ejemplo de los recursos tangibles e intangibles, del buen uso y el mal uso. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, pues ya de por sí, no son muy buenas que digamos, pero entonces en muchas ocasiones pues sus padres tienen que usarlas. ¿Cuál es el uso adecuado? El uso adecuado de una tarjeta de crédito es cubrir una necesidad. Ese es el uso adecuado. Que no, que es que tuve una urgencia porque me enfermé, entonces tuve que comprar unos medicamentos. Un uso adecuado sería: voy, retiro un dinero, compro los medicamentos y bueno, me quedó la deuda, pero fue por algo necesario, ¿cierto? ¿Cuál sería el uso inadecuado de una tarjeta de crédito?
que es que salió el televisor 4K HD, 65 pulgadas, última tecnología, y ya no vale 2 millones, sino vale 1.999.000. Entonces comprémoslo con la tarjeta. Entonces, ese es un uso inadecuado. Es el uso de la tarjeta, efectivamente para eso se hicieron las tarjetas de crédito. Pero entonces se trata de que ustedes aprendan, niños, que hay cosas que no son urgentes y necesarias. Se trata de que ustedes le den la prioridad a lo que es necesario. En este caso, en el ejemplo, el televisor no es necesario. Por ende, hace parte de un uso inadecuado. En este caso, no se trata de para qué sirve y para qué no, porque obviamente la tarjeta sirve para comprar el televisor. Se trata de lo que deberíamos hacer y de lo que no deberíamos hacer, ¿cierto? Entonces, repito, en el caso de la tarjeta, lo que sí se debe hacer, pues cubrir una necesidad. Lo que no se debe hacer es un gusto simplemente porque sí. Simplemente cuando tengamos, guardemos, si queremos el televisor, pues guardemos el dinero y lo ahorramos y lo compramos de contado, con eso no nos endeudamos. Ese sería el correcto seguir. Entonces, esos son el buen uso y el mal uso de los recursos intangibles. Ahora, con respecto a los recursos tangibles, buen uso y mal uso. Entonces, si hablamos de el dinero, que es un recurso tangible, no estamos hablando del dinero virtual, sino del dinero físico. Entonces, ¿cuál sería el buen uso del dinero? El buen uso del dinero, pues es obviamente cubrir nuestras necesidades básicas, pagar nuestros deberes, pagar nuestras deudas, comprar nuestros alimentos. ¿Cuál sería un mal uso del dinero? Un mal uso del dinero sería, en este caso, despilfarrar o malgastar, ¿cierto? Entonces, que no compré, que me fui a beber, a tomar, a alcoholizar con mis amigos y no compré el mercado. Ese sería un mal uso, ¿cierto? Porque el dinero está para cubrir mis necesidades. ¿Listo? Bueno, alguno dirá, no, es la necesidad del ocio, pero es que hay necesidades que priman antes que el ocio. Por ejemplo, la subsistencia. Buen uso y mal uso de, por ejemplo, un vehículo. Un vehículo es un recurso, es un bien tangible. Entonces, buen uso de un vehículo, pues transportarme de un punto a otro, ¿cierto? Venderlo, por ejemplo, que yo tengo mi vehículo y necesito plata, pues obviamente no voy a obtener el mismo precio, pero lo vendo y recaudo dinero. Un mal uso de un vehículo, por ejemplo, podría ser sobrepasar los límites de velocidad, no sé, atropellar a alguien, cometer algún tipo de delito. Ese es un mal uso de un vehículo, ¿cierto? Entonces, se trata de lo que debo hacer con mis recursos y de lo que no debo hacer con mis recursos. Esa es la actividad de esta semana, niños. Espero haber sido claros con esa actividad. Entonces, hago un resumen de lo que vamos a hacer. Entonces, poner el buen uso, el mal uso de los recursos. Tenemos que poner uno o dos ejemplos de recursos tangibles, uno o dos ejemplos de recursos intangibles con su respectivo buen uso y mal uso. Repito, no se hace énfasis en lo que se puede hacer, como en el ejemplo de la tarjeta de crédito. Con una tarjeta de crédito, se puede hacer de todo, se puede comprar de todo, sino que no se trata de lo que puedo hacer, sino de lo que debo hacer. ¿Listo? De lo que sí debería hacer y de lo que no debería hacer. ¿Listo? Es eso. Entonces, repito con lo del ejemplo, lo que sí debería hacer, cubrir mis necesidades básicas. Lo que no debería hacer, darme gustos innecesarios, que aunque lo puedo hacer, no lo debería hacer, ¿cierto? A menos que usted vea que en un mes o 2 meses puede cubrir esa deuda, pues ya es una decisión propia, ¿cierto? Pero estamos hablando de lo que debería, no de lo que puedo. Entonces, esa es la intención, niños. Esa es la intención de la actividad. Entonces, no siendo más, niños, esta actividad, les recuerdo que el plazo es hasta las 2 de la tarde. La actividad se llama, pues, obviamente, recursos tangibles e intangibles. Y en este caso es sobre el uso, sobre el correcto uso de los recursos. Ponen el recurso, ponen el correcto uso y el uso incorrecto. ¿Listo, niños? Eso es todo. Entonces nos veríamos la siguiente semana. Cualquier duda al WhatsApp, me llaman preferiblemente
y dentro del horario, y con mucho gusto los atiendo. Prefiero que me llamen porque el WhatsApp a veces ando un poquito ocupado, entonces a veces se me pasa. Entonces prefiero que me llamen y estaríamos en contacto. Buen día, niños, nos estamos hablando. Que tengan un excelente día.